muchísimas gracias a todos por esta presentación. Para mí, así como lo acaban de mencionar, es un placer poder participar de este espacio y poder traer temas de tan alto valor como lo son la agilidad en diferentes entornos, en diferentes contextos del quehacer, ¿verdad? Creo que esos espacios sin duda son extraordinarios y espero que podamos conversar al respecto de lo que vamos a ver. Vamos a hablar un poquito de cultura y les comparto la presentación para poder ir iniciando un poco la conversación y por supuesto, ¿verdad? Cuando sea la sesión de preguntas, escucharles sus participaciones y sus opiniones al respecto. Nada más me confirman cuando puedan ver la presentación. La estamos viendo, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, el evento de hoy y el arranque que vamos a hacer con esta presentación está enfocado en lo que es el segmento de trabajo remoto ágil. Importantísimo porque muchas veces damos por default que por hacer trabajo remoto ya somos ágiles, ¿verdad? Y que por hacer trabajo remoto ya estamos en medio de procesos de agilidad y en medio de una cultura tipo, por ejemplo, Scrum o este tipo de visiones, ¿ok? La idea de hoy es que podamos abordar cambios de cultura para que ese trabajo remoto realmente sea ágil, ¿ok? Y que podamos tener los inputs necesarios para empezar a aprovechar la oportunidad del teletrabajo y lo que representa el teletrabajo para muchas organizaciones en este contexto. Bien, ¿por qué implica un cambio de cultura? Quiero hacer un énfasis importante en lo que es cultura, porque tenemos datos interesantísimos. Ciertamente, después de pandemia, Microsoft, por ejemplo, lanzó un estudio en el cual asevera que la publicidad y que la popularidad del teletrabajo ha alcanzado un 91%, por ejemplo. Es una popularidad bastante elevada. Por ejemplo, también se indica que para el 2030 la demanda del teletrabajo aumentará un 30% para la generación Z también, que va a incorporarse a esa población laboral. Y también pronósticos indican que ha habido un impulso económico altísimo de 45.000 millones de dólares que genera el trabajo flexible. En este escenario, en este contexto, menciono la palabra cultura dentro de toda la presentación porque justamente está cambiando, está revolucionando el mundo. La popularidad que ha venido a tener el teletrabajo está cambiando no solo el segmento turístico, está trayendo mayores ingresos, está diversificando la economía, pero también está alcanzando a muchísimas organizaciones. Estamos creando políticas públicas en relación con lo que es teletrabajo y trabajos remotos en general, ¿ok? Entonces, este es un pequeño contexto con algunos indicadores interesantes. Entrando en materia de lo que quiero traerles a ustedes el día de hoy para esta conferencia, es el primer cambio de cultura necesario dentro de las organizaciones para que el trabajo remoto realmente sea ágil, ¿ok? Ese es como el principio de esta conferencia. Importantísimo, una comprensión del mindset ágil. Muchas veces el profesor André Gamboa nos ha hablado en muchísimos cursos de formación del manifiesto ágil, ¿ok? Y algunos principios importantísimos de lo que es el manifiesto ágil. Cuando queremos transformar el trabajo remoto de la organización en la cual estamos, tenemos que insertarnos dentro de estos principios, ¿ok? Muchas organizaciones manejan metodologías tipo Scrum, frameworks tipo Scrum, frameworks tipo PMI, ¿verdad? Para sus gestiones. Sin embargo, comprender el mindset ágil implica que todas las gestiones que hagamos tengan estos principios y estos valores, ¿ok? Primer principio, individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. No quiero decir con esto que los procesos y las herramientas sean menos importantes, son súper importantes, pero aún más importante y prioritario, los individuos y las interacciones. Necesitamos tener ese valor totalmente inserto dentro de nuestra mente y dentro de la gestión ágil, de poder entender que los individuos y sus interacciones son prioridad para lograr resultados de valor y de impacto. Estas dos palabras son muy importantes. Software que funciona sobre documentación. Tenemos que grabarnos en la mente para efectos de interiorizar la agilidad como un principio de cultura dentro de las organizaciones, que el software funcionando es la prioridad. Entregamos valor a través de esto. Inclusive software, y si lo queremos traducir en otro tipo de entregables, en general el valor de los proyectos y lo que hacemos es prioritario sobre documentación, por ejemplo. Colaboración sobre negociación de contratos y la respuesta al cambio sobre un planteamiento de un plan. Ok, la respuesta al cambio es muy interesante para lograr que los trabajos remotos realmente tengan esa porción de agilidad importante. El cambio se atiende
desde una perspectiva no solamente emocional y de una reacción emocional al cambio, sino también desde una perspectiva estratégica. Este es el mindset, esta es como la cajita mental que tenemos que tener dentro de la comprensión y dentro de los cambios culturales cuando queremos que nuestras organizaciones realmente sean ágiles. ¿Ok? Esto es como una base importante. Teniendo esto en mente, ¿cómo logramos hacer que esto tenga valor y que se materialice? Primero, ¿cómo logramos que las personas y las interacciones sean la prioridad de mi organización para que a la hora de hacer el trabajo remoto yo pueda priorizar esto de verdad? Primero, como líderes y desde una perspectiva también organizacional, se debe promover la autonomía y la toma de decisión en los equipos. El trabajo remoto se vuelve ágil cuando mis equipos son autónomos, autogestionados y pueden ser capaces de tomar decisiones solos, sin que yo esté en un acompañamiento constante, hora por hora, y gestión tras gestión y minuto, ¿ok? Personas, interacciones de primera. Pero ¿cómo lo logramos? Promoviendo autonomía y toma de decisiones en los equipos. Eso es clave. Software y servicios funcionan. ¿Cómo lo logramos? Con entregas iterativas enfocadas en dar valor a los clientes, ¿ok? Esto es muy importante y quiero traerlo por acá a colación porque parte de los principios de la agilidad que también pueden aplicarse en procesos basados en PMBOK, basados en PMI, basados en toda la estructura de Project Management, puede también enfocarse en tener una mentalidad de entregas constantes. Si nuestra organización trabaja con metodologías que son cascada o metodologías tradicionales, aún en medio de ese tipo de metodologías, podemos hacer entregas constantes de valor de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando. ¿Esto para qué? Para mantener los servicios funcionando, para mantener un enfoque de valor hacia el cliente. El tercer principio, colaboración con el cliente. Esto es una cosa bastante importante, es un principio de mindset ágil bastante importante. La colaboración del cliente, ¿cómo se consigue? Se consigue dentro de las organizaciones y más en teletrabajo, rompiendo los hilos. ¿Qué quiere decir esto? Con colaboración interna primero. Empezamos a trabajar con los equipos internos, empezamos a gestionar cuentas de comunicación, empezamos a gestionar espacios donde los equipos colaboren y los departamentos colaboren bastante. ¿Ok? Entonces tenemos que tener esta visión importante. Eso es una estrategia clarísima para lograr una colaboración con el cliente. Si a lo interno de nuestra organización estamos bien comunicados y rompemos los hilos que rompen la comunicación entre departamentos, podemos gestionar una verdadera colaboración al cliente, un verdadero servicio al cliente. La respuesta al cambio. ¿Cómo logramos hacer que la organización y en efecto de teletrabajo remoto ágil pueda dar una respuesta al cambio? Bueno, tenemos que desarrollar capacidades de adaptación y también contención de la frustración al cambio. Tenemos en entornos de trabajos remotos muchísimas generaciones compartiendo juntas. Tenemos personas que nunca habían hecho trabajo remoto ágil, que nunca habían salido de sus hogares para trabajar. Tenemos generaciones que nacieron trabajando en teletrabajo, que son la generación Z de 1993 en adelante. Estas generaciones y estas respuestas al cambio cuando se unen, tienen que también nosotros darnos y aprovisionarnos de una contención a este cambio que nos pueda dar la capacidad de adaptarnos a él. Ese es un primer cambio de cultura basado en los 4 pilares del manifiesto ágil y basado en un cambio de nuestro mindset para poder repensar la agilidad y llevarla al día a día de una forma muy cotidiana. Bien, si tienen preguntas o si vamos por ahí con alguna cuestión, lo pueden ir haciendo en el chat de la parte de respuestas y preguntas y con muchísimo gusto lo vamos a abordar. Segundo cambio de cultura, importante. Gestión de la paranoia de la productividad. Ok, ¿qué será la paranoia de la productividad? ¿Y por qué lo considero también un cambio de cultura? La paranoia de la productividad ha venido a formar parte de un recelo contra aspectos de la cultura ágil. ¿Ok? Es importante entender la paranoia de la productividad desde una perspectiva en la cual se limitan los alcances que se pueden tener porque no tenemos un enfoque en realmente los elementos valiosos y de impacto que nos puede traer la agilidad dentro de nuestras prácticas cotidianas. Porque la paranoia de la productividad se asocia directamente a la necesidad de ver físicamente al colaborador para validar que está trabajando, cuando realmente lo que valida el trabajo del colaborador son los resultados y los objetivos. ¿Ok? ¿Qué es la paranoia de la productividad?
la incertidumbre de un gerente, cualquier directivo de alto nivel, de que sus empleados estén trabajando tan eficazmente como deberían, porque no pueden verlos físicamente. ¿Ok? Entonces tenemos que basarnos en que este necesariamente debe ser un cambio de cultura que se inserte dentro de las organizaciones. Importante repensar la productividad también. Esto nos invita a una reflexión al respecto de lo que nosotros trabajamos y cómo lo trabajamos en términos de productividad, que marca mi productividad, cómo la organización y los líderes pueden llevar a sus colaboradores a medidas de productividad realmente eficientes, basadas en resultados, en objetivos, en una apuesta que me dé impacto y valor a la organización. Y no tanto por la parte de una visión física, de un contacto físico, que no está mal. De hecho, la próxima charla nos va a hablar del trabajo híbrido y es extraordinario, pero también dar la oportunidad al teletrabajo también y a la cultura de lo remoto, porque esta se puede medir a través de muchísimos indicadores, no solamente la eficacia que trae consigo repensar solamente en la parte física, de ver a las personas físicamente. Se puede medir de muchísimas formas también. Bien, hablando de esto, podemos notar en LinkedIn, en diferentes redes sociales, artículos como este. Si haces trabajo remoto, tu jefe podría no valorarlo. Es muy importante ir entendiendo este cambio de cultura que trae consigo el trabajo remoto ágil, porque este en realidad viene a cambiar los sedimentos de muchísimas formas de organización, de muchísimas formas de vínculo. Estamos en una era 100% digital. Y creo que este efecto de la productividad es algo muy importante que hay que abordar. ¿Ok? Y ahorita quiero que alguno de los asistentes de este congreso, de esta charla, puedan abrir micrófono con una consulta también que les voy a estar haciendo brevemente. Tal vez que alguien me pueda contar cuál sería el rol del líder, ¿verdad? En entornos de trabajo para contener la paranoia y la productividad. A lo largo de mi carrera he logrado explorar ciertos aspectos que logran contener esa paranoia de la productividad y transformarla en cosas distintas. Pero tal vez cuénteme alguno, si ojalá es que tenga alguna posición de liderazgo en algún entorno de teletrabajo, ¿cómo controla esa paranoia de la productividad, esa necesidad de tener físicamente a la gente? Abrimos por ahí el micrófono si alguno quiere participar. Laura, con permiso, para darle la información a los compañeros, se los puse también en el chat. Quien esté interesado en participar y responder, nada más levanta la manita. Creo que todos tienen habilitada esta posibilidad. O nos ponen un comentario en el chat y nosotros mismos les vamos a estar habilitando la posibilidad para que puedan abrir el micrófono. Muy bien, bueno, vamos a conversarlo, si no. Es importante acá, en los entornos de teletrabajo, ¿verdad? Que el líder pueda entender muy bien Tenemos su ya un trabajo. voluntario. Ah, ok, muy bien, adelante, es que no los puedo ver por acá. Adelante, Gerardo. Ahora sí me escuchan. Correcto. Gracias, buenas noches, mucho gusto en saludarlos. Muchas gracias a las tan interesantes estas charlas y a todas las personas que están exponiendo. A mí me parece, dentro de las limitaciones que podemos tener por el quizás el choque que hemos tenido al tener que asumir estas nuevas prácticas a nivel organizativo, me parece que una de las cosas más importantes es que el líder pueda o establecer o pueda determinar las metodologías más adecuadas para identificar los indicadores más adecuados para que se pueda medir, digamos, el cumplimiento de objetivos, ¿verdad? Y no solamente que las personas tengan que estar asistiendo a una oficina, ¿verdad? De 8 a 5, ¿verdad? Que es como el enfoque más tradicional, ¿verdad? Y se tomaba en cuenta, digamos, que la persona es buen empleado porque se ve de 8 a 5 en un lugar, pero me parece a mí que el rol, y más que rol, sería como un reto, ¿verdad? Para el líder, es establecer indicadores muy claros, muy específicos, concretos, ¿verdad? Y que las personas que están en estos nuevos ambientes los comprendan bien y los tengan muy comprendidos. Muchas gracias.
Ujú. Excelente, Gerardo, y muchísimas gracias por tu participación. Justamente de eso también es muy importante conversar, ¿verdad? La productividad se mide a través de los resultados que se pueden entregar y de esa propuesta de valor que entregamos, recordando el mindset ágil, aquellos elementos de valor que me orienten a cumplir esos 4 principios fundamentales de agilidad y del manifiesto. Muy bien, muchísimas gracias. Otra pregunta que tengo, que aquí sí quiero comentarles, es la parte de las generaciones. El reto de los líderes para integrar generaciones a una dinámica de trabajo remoto ágil que mitigue la paranoia de la productividad. ¿Cómo lo manejamos? Estamos muy acostumbrados, como les decía al inicio, a convivir con generaciones diferentes, generaciones que nunca habían concebido la idea de trabajar remoto, de un trabajo remoto, de convivir, de combinar inclusive elementos de agilidad en sus gestiones. Conviven también con metodologías que distan mucho también de lo que hablan los frameworks ágiles actuales, más contemporáneos. Y claramente esto es un reto importantísimo para los líderes. Pero ¿cómo hacemos para mitigar esta paranoia? El trabajo realmente aquí de cada líder, de cada organización, es poder validar y equilibrar los intereses de la organización, el del éxito de la organización, con los intereses de los trabajadores. Una vez que se logra equilibrar esto mediante una alineación del trabajo en torno al impacto y el valor que este pueda traer, es la manera correcta en la cual podemos mitigar la paranoia de la productividad y lograr que más bien el enfoque del teletrabajo sea aprovechado en función del valor que cada uno de los colaboradores aporta a la organización y la organización también a los colaboradores. Es una relación ganar-ganar 100% para limitar esta condición, que es muy común y muy popular en estos tiempos. Muy bien, vamos a hablar un poco de lo que es el tercer cambio de cultura. Este tercer cambio de cultura. Natalia, Laura, con permiso. Adelante. Tenemos en este momento 2 consultas. Adelante. Una es que la plantea Gloriana Bermúdez y dice, bueno, el tema de la documentación, que este fue planteado un poquito más atrás, el tema de la documentación luego se vuelve un problema porque con la rotación de personal no se tiene con qué capacitar. ¿En qué momento se debe documentar? Bueno, esa es una excelente pregunta. Cuando hablamos del manifiesto ágil, en uno de los puntos donde habla de que la documentación, bueno, está primero la interacción, ¿verdad? Y demás, antes de una documentación totalmente exhaustiva. No quita de por medio que haya que trabajar lo correspondiente a los procesos. La documentación siempre se tiene que trabajar en tanto que responda a la necesidad del proceso en concreto. La documentación per se no desaparece en metodologías ágiles. La documentación se hace la justa y necesaria documentación para solventar un proceso o para evidenciar un proceso. Cuando hablamos de entornos ágiles y con equipos ágiles, tenemos que documentar, por ejemplo, la estructura principal de los hitos que queremos entregar en un proyecto, y eso también es parte del respaldo de mis metodologías ágiles. Muchas veces la parte documental, cuando hablamos de una concepción ágil, se piensa como que ya no va a existir o como que ya no vamos a documentar absolutamente nada. Hay que tener un balance. La agilidad y los frameworks como Scrum nos invitan a documentar lo justo y necesario. Por tanto, la documentación siempre se tiene que hacer en tanto que sea lo justo y necesario que respalde mi proceso. La documentación más fuerte típicamente se hace al inicio de las fases de cada proyecto. Típicamente se hace cuando iniciamos los requerimientos, cuando hacemos planificación, cuando estamos también en las fases de QA o testeo de las soluciones, donde vamos a hacer algunos planes de prueba o vamos a revisar algunos escenarios y tenemos que generar evidencia. O se hace también a través de software. Entonces, para responder tu pregunta, la documentación tiene que ser transversal al proyecto cuando sea requerida para dar soporte al mismo proyecto. Esa sería la manera en la que documentamos en entornos remotos ágiles. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Joana Murillo. ¿Cómo se ayuda a los jefes para que visualicen la importancia de la cultura ágil y tratar de reducir la paranoia de la productividad? Wow, qué buena pregunta. Yo creo que esta pregunta es clave porque va directamente al corazón de la cultura de las organizaciones. Creo que desde una perspectiva de colaborador hacia el líder es sumamente importante poder establecer una comunicación que demuestre con evidencias y hechos que esta metodología puede funcionar perfectamente. Muchas veces, cuando trabajamos con liderazgos o nuestras jefaturas, tal vez
corresponden no solamente a generaciones diferentes que no han tenido tanta la costumbre del teletrabajo. Entonces tenemos que lograr comunicarnos desde una perspectiva un poco más sensible, llegar y decir, ok, jefe o jefa, tenemos esta oportunidad de mejorar. Creo yo que, al menos desde mi perspectiva, cuando me ha tocado implementar con jefaturas cambios, llevo una estructura tal vez por escrito o de una manera visualmente adaptable o visualmente más fácil de explicar para demostrar cómo puede funcionar esto de forma práctica. La paranoia de la productividad se limita y se mitiga cuando logramos demostrar que podemos entablar nuestro trabajo por objetivos medibles y cumplibles. Cuando usted quiere llegar a su jefe a decirle, jefe, quiero cambiar esta metodología y quiero que logremos hacer una transformación, puedes evaluarme de esta forma. Mis objetivos, según mi puesto, son y según los que me han comunicado. Inclusive podemos tener la oportunidad de poder inventar y crear cosas nuevas para llevar esas respuestas. Entonces, una vez que establecemos de forma visual una propuesta de valor y decimos, podemos medir los objetivos de esta manera, puedes medir mis objetivos de esta forma, ¿y qué le parece si en un lapso de 2 semanas le entrego estas tareas al finalizar el día viernes? Y esto lo puedo hacer remotamente desde mi hogar. ¿Qué le parece si intentamos estos 5 días de la semana, 3 trabajarlos desde casa, 2 vengo a la oficina y vemos al final cómo nos fue con estos resultados? Cuando llegamos con una propuesta tangible, visual, con una propuesta, una solución y un resultado, podemos llegar directamente a empezar a hacer un cambio de cultura. Muchas veces lo mencionamos abstracto, pero no lo llevamos a la acción. Pida espacios con su jefatura para poder probar, hacer planes pilotos de agilidad en el trabajo remoto y que de esta manera las jefaturas que no están acostumbradas a estos procesos puedan ver los resultados de primera mano. De esta forma lo llevas, haces un plan piloto y ves los resultados y de esta forma vas enamorando a la gente para que ya logren casarse con esta metodología e implementarla en lo remoto. Perfecto. Y la última pregunta de este bloque. Para el éxito de una gestión gestión de cambio, ¿usted cree que muchas empresas fracasan por no realizar una adecuada gestión de interesados y gestión de riesgo ante las necesidades y procesos que exige el teletrabajo? Esta es una pregunta de Laura González. Sí, Laura, excelente pregunta. De hecho, el cambio de cultura número 4, del que vengo a hablarles, habla de que el trabajo remoto ágil no se puede dar a la ligera. Si la organización no cumple con ciertos factores y ciertos parámetros básicos en términos de estructura y comunicación, es muy difícil que se puedan tener resultados positivos y más bien puede ser hasta contraproducente. Tenemos que tener una estructura básica, no tiene que ser una cuestión súper sofisticada, pero definitivamente muchas organizaciones fracasan en la intención de tener trabajos remotos y un control del trabajo remoto ágil porque no tienen una estructura básica para poder ejecutar. La pregunta te la voy a desarrollar más en el cuarto, un cambio de cultura, pero excelente. Es básico tener una contención del riesgo ante el teletrabajo, es básico tener una contención, ¿verdad?, metodológica del teletrabajo también. No se puede dar simplemente a la ligera y mucho menos cuando estamos metiendo elementos de agilidad a ese trabajo remoto. Ya casi lo abordamos y lo conversamos más a detalle si gustas en este próximo punto. Bien, continuando con el cambio de cultura, número 3. Estamos hablando de un sentido de propósito y pertenencia a la organización. Y a mí este tema me encanta. Realmente creo que conectar con las emociones y los sentidos de propósito es fundamental en el quehacer corporativo. ¿Cómo sientes propósito en tu trabajo de organización? Así brevemente, me encantaría que alguien pudiese abrir el micrófono y me cuente cómo siente propósito en el trabajo y en la organización. ¿Qué lo hace sentir ese propósito? Nuevamente les recuerdo, quien quiera participar, nada más levante la mano y les habilitamos el micrófono. Adelante, Jonathan. Gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias sí, por el evento. Se ve bastante interesante y toca puntos, según la introducción que hicieron, toca puntos muy interesantes también, muy enriquecedores. Bueno, en lo personal, yo siento propósito y pertenencia a la organización en cuanto hay involucramiento y
lo involucran a uno, ¿verdad? Y lo hacen parte de los objetivos, ¿verdad? Y las metas también. Ujú. Excelente, Jonathan. Muchísimas gracias por tu aporte y coincido plenamente con vos. Bien, el propósito es un tema bastante emocional y yo creo que la conexión del líder con la cultura también se basa en una conexión de satisfacción y de reconocimiento, así como lo dijo Jonathan. Cuando uno es parte, cuando lo toman en cuenta, cuando lo buscan para formar parte, es cuando adquirimos un sentido de propósito y un sentido de pertenencia a la organización y sobre todo al trabajo que ejecutamos. Muchas gracias por tu participación. Eso nos lleva también a la segunda pregunta, que cuál es el rol del líder en entornos de teletrabajo para proporcionar un sentido de propósito en el equipo. Ok, el propósito es el resultado final de una serie de escalones que la organización y sus líderes deben de recorrer. Ok, en este sentido, el propósito viene siendo la respuesta a varias condiciones. Aquí de ejemplo usé la pirámide de Maslow para tratar de ejemplificarles de una forma laboral algunas de las necesidades fundamentales que tienen que ser cubiertas en entornos de trabajo remoto para que las personas, aún sin ese contacto físico, sin ese calor humano, puedan adquirir, a pesar de eso, propósito y pertenencia. Tenemos las necesidades fisiológicas y de seguridad. ¿Cómo lo aplicamos al trabajo? ¿Cómo lo repensamos en términos de trabajo? Bueno, en el trabajo, si mi trabajo actual no me provee a mí condiciones de seguridad físicas, condiciones salariales acordes, condiciones de recursos, de ocupación, de salud ocupacional, de descanso, de tiempos para mi correcta alimentación, mis tiempos para café y refrigerios, si no me cumple legalmente las condiciones, si no tengo un espacio para esparcimiento, si no tengo salud y acceso a condiciones favorables para ejecutar mi trabajo, no cumplimos ni siquiera el eslabón 5 de esta cadena que nos permite lograr teletrabajo exitoso y una cultura de agilidad exitosa. Esto es una base por default. ¿A qué se refiere esto cuando lo coloco en términos de afiliación? La afiliación viene siendo este sentido que la empresa logra cuando generamos vínculos entre compañeros de amistad, de colaboración, de afecto, no porque vaya a ser el lugar donde tal vez simpatice muchísimo, tenga muchísimos amigos, sino que logramos contener un ambiente de trabajo que me permita a mí tener esos vínculos básicos, ese relacionamiento básico y saludable con mis compañeros de trabajo. Me puedo conectar con mis pares de una forma fluida, saludable y sin represalias, sin ambientes que generen, ¿verdad? Relacionamientos nocivos. El tercer punto, reconocimiento. Ese reconocimiento está enlazado con lo que es el éxito, la confianza, el respeto. Jonathan nos mencionaba el incluir, el reconocer. El reconocer es una parte fundamental que nos hace llegar al sentido de propósito. Ok, la autorrealización, así como lo dice, viene enfocada en términos de creatividad, en términos de desarrollo del trabajo con total libertad, sin prejuicios, con aceptación, con capacidad de resolver problemas, con un significado profundo de éxito y de sentimiento de agrado a lo que estoy haciendo. Una vez que cumplimos con estas escaleras, es que logramos el sentido de propósito y como líderes, cuando tenemos estas condiciones anteriores realizadas, podemos empezar a trabajar por objetivos, podemos empezar a aplicar un liderazgo que me permita aprovechar ese entusiasmo de la gente, ese propósito, ese sentido de que pertenezco aquí, me siento cómodo en este lugar para lograr resultados extraordinarios que no van a requerir un contacto físico obligatoriamente y que pueden generarme a mí resultados excelentes hacia mis clientes, hacia la organización y hacia los propios propósitos personales de cada colaborador de la empresa. Importantísimo, el propósito y sentir propósito, cultivar en la organización, en la cultura, en el corazón de la cultura, un sentido de propósito en cada colaborador es la clave, para mí una de las más importantes para lograr que el trabajo remoto sea realmente ágil. Cuando tenemos propósito y pertenencia, entregamos los resultados así. Cuando tenemos propósito y pertenencia, logramos responder a las gestiones rápido, logramos entender cuál es nuestro rol, logramos entender nuestras funciones y entendemos muy bien el marco en el cual estamos trabajando. Este es un punto importante que quería traer para ustedes también, que lo podamos revisar dentro de los puntos de cultura.
Esta frase me gustó mucho y se las quería compartir también y dice así: no se trata de retener a nadie, solo fomenten una cultura de trabajo donde la gente tenga orgullo de volver mañana y el compromiso llega por inercia. Importante, cuando logramos en las organizaciones, vuelvo y repito, sentidos de propósito y pertenencia después de haber cubierto muchas necesidades previamente, logramos un trabajo remoto ágil, 100% garantizado. Bien, el cuarto cambio de cultura, importante también que lo vayamos revisando por acá. Aplicar reglas de oro en la ejecución del teletrabajo. Y es aquí donde respondo la pregunta que hizo Laura en relación con aquellos fracasos que muchas organizaciones tienen cuando quieren implementar teletrabajo. Andrei mencionó al inicio de este conversatorio, de esta charla, que muchas organizaciones, ¿verdad?, están en ese proceso de transformación, pero hay una parte débil de la organización que no logra acoplarse a esta metodología, que no logra entrar en ese clic y proporcionar esos cambios, ¿ok? Esto es importante entenderlo porque hay que analizar todos los comportamientos de la organización como un cuerpo vivo. ¿Qué parte me está fallando? ¿Me está fallando un brazo? ¿Me está fallando una pierna? ¿Dónde es que está el tema para poder analizar la deficiencia en términos de aplicación de estas estructuras? Importantes reglas de oro que, al menos en mi experiencia personal en el liderazgo de equipos ágiles remotos, he podido aplicar, ¿ok? Tenemos que evitar, como primer regla, la falta de claridad en la definición de funciones. Cuando nos vamos a trabajo remoto, necesitamos irnos con una metodología que me habilite a mí y a mi equipo, primero, a poder hacer mis gestiones de una manera autoorganizada. Segundo, que yo pueda claramente llegar y ejecutar mi trabajo porque sé cuáles son mis entregables, cuáles son mis resultados esperados y cuál es el objetivo que yo busco y que la empresa busca conmigo. Cuando tenemos claridad en la definición de funciones, es que el trabajo remoto se vuelve ágil también. Evitar la falta de seguimiento, importantísimo. Como líder y en términos de también los colaboradores, no podemos perdernos cuando estamos en trabajo. El seguimiento es fundamental, el seguimiento es un pilar. No darle a conocer al colaborador cómo va su desempeño. Cuando dejamos al colaborador solo, cuando dejamos al colaborador sin un feedback de lo que está haciendo, que pasan tal vez las horas, los sprints, para los que trabajamos desde una metodología un poquito más del framework Scrum, cuando pasan los sprints y no gestionamos los dailies, no tenemos ese contacto, no hacemos uno a uno con nuestra gente para poder saber cómo están, es ahí donde no podemos guiar a las personas hacia su desempeño correcto. Tenemos que estar dando feedback de cómo va el desempeño del colaborador, de cómo va ese seguimiento y de cómo va ese cumplimiento de funciones. Es una estructura metodológica básica para sostener el teletrabajo y para que este de verdad sea ágil, si no puede llegar a ser un desastre completo. Evitamos el multitasking. Muchísimas veces dentro de la agilidad y dentro de los trabajos remotos, la gente se queda horas de más trabajando y trabajan más desde sus casas que en sus oficinas. En términos de tiempo, tenemos que evitar esa lógica de llenarnos de muchísimas tareas, de hacer multitasking. El trabajo remoto, ágil, invita a la gente, invita al colaborador, invita al participante a lograr determinar aquellas tareas de impacto y de valor que me van a dar a mí resultados, que me habiliten los objetivos y los resultados que quiero cumplir, que me habiliten ese desempeño que quiero alcanzar. Aplicar programas de teletrabajo basados en normas éticas y de calidad adecuadas para ejercer un control maduro sobre los trabajadores. Y con control maduro me refiero a un control que no sea micromanagement, que no sea un control de qué está haciendo hora a hora o mándeme un reporte de las tareas que ejecutó. ¿Ok? Un control maduro se basa en una metodología sólida, sea esta metodología del PMI, sea esta metodología híbrida entre el PMBOK y entre principios de agilidad, sea esta metodología basada en Scrum, sea cual sea la metodología, tenemos que tener un control maduro que me permita evaluar sobre todo y siempre a través de objetivos y cumplimiento de resultados. Esto nos va a dar, estas reglas para mí son reglas de oro y las he aplicado y bueno,
Yo sé que ustedes también van a tener sus propias reglas y impresiones y experiencias, pero desde la perspectiva, estas son claves para lograr un marco básico de ejecución del teletrabajo. Tenemos algunas preguntas en la lista, entonces le voy a dar el espacio para que Randolph nos plantee la suya. Adelante, Randolph. Gracias. Buenas tardes a todos. Escuchando la conferencia, acá me surge la duda, porque efectivamente el rol de líder dentro del trabajo ágil y especialmente cuando te ves quitar esa incertidumbre, ¿verdad? De la productividad y esa duda y lo combinas y tomas el aspecto generacional que se combina acá, ¿verdad? Hay un aspecto que me salta, ¿verdad? Que es el tema de la idoneidad, ¿verdad? Que debe valorar el líder con respecto a su equipo de trabajo. Este aspecto, ¿cómo queda en un rol de trabajo ágil, de teletrabajo? Esa es mi pregunta. Randolph, excelente pregunta. Cuando hablo del primer punto, de la definición de funciones, para definir funciones, necesito sí o sí validar las competencias de mi equipo. Yo no puedo en una metodología ágil o en un trabajo remoto, no haber evaluado a nivel de competencias y formación a mi equipo previamente. La idoneidad en términos de colaborador y ejecución de funciones es básica para lograr tener esa claridad de que la persona, aún que esté trabajando desde su casa, en la playa, en la montaña, va a lograr cumplir con sus funciones. Cuando definimos funciones, por default, y es en este paso, donde tenemos que validar idoneidad. Cuando decimos, ok, Laura tiene que cumplir con A, B y C, y Randolph tiene que cumplir con X, Y, Z. Damos por hecho que Randolph y Laura tienen las competencias y las habilidades necesarias para cumplir con este rol y evaluamos a través de una metodología de control de resultados que así se cumpla. Cuando detectamos que Laura no está llegando al objetivo que queremos cumplir y no está cumpliendo con este resultado y no está llegando a ese punto, es donde también dentro de las buenas prácticas del trabajo remoto tenemos que generar habilidades y competencias. El acompañamiento, cuando detectamos que hay una brecha de idoneidad o una brecha de conocimiento, es clave. Hay una persona que tal vez no me está cerrando los sprints, que tal vez no está entregando las tareas a tiempo, que tal vez necesita capacitación, necesita acompañamiento. Es ahí donde nosotros como líderes revisamos la idoneidad, primero para capacitar, solventar brechas. Una vez que esto se solvente, acompañamos con una estructura metodológica clara, una definición de funciones clara para evaluar el progreso en caso de que no tengamos una idoneidad suficiente. Evaluamos progreso. Cuando solventamos esta brecha es cuando ya podemos continuar con la metodología. Si a pesar de los esfuerzos, de las capacitaciones, del acompañamiento, no logramos tener esos resultados positivos, hay que evaluar otros elementos desde una perspectiva más de recursos humanos para entender si el puesto es acorde al perfil y si no tomar otras funciones. Pero claramente la idoneidad es básico para cualquier metodología de trabajo remoto ágil. Laura, tenemos otra pregunta de Norland Ruiz. ¿Cómo podemos mitigar que el personal nuevo no se sienta cómodo con la cultura de trabajo remoto o con personal que no está acostumbrado al teletrabajo para ayudar a esa transición y se sienta efectivo en esta nueva forma de trabajo? Bueno, ahí, Nora, gracias por tu pregunta. Ahí yo creo que lo que es clave es lograr también conversar, ¿verdad? Es muy importante conversar en relación con términos emocionales, con términos de desempeño, con términos de condiciones favorables, así como la pirámide lo mencionaba, ¿verdad? Hay ciertas condiciones favorables para lo que es el ejercicio del trabajo remoto. Si, por ejemplo, tenemos algún tipo de incomodidad con la metodología porque nos genera un sentimiento de desplazamiento o nos sentimos aislados, podemos empezar a gestionar a partir de eso cambios. Por ejemplo, queremos vernos tal vez una vez a la semana. Entonces hacemos actividades o hacemos una pausa y empezamos a generar charlas, pero de otro tipo de temas de salud mental, temas de conocimiento de otro tipo de aspectos. Empezamos también a validar si hay un burnout
y ocupamos darle un espacio a los colaboradores para que tomen un poco de aire, un poco de tiempo. Si estamos en una condición de salud mental, porque pasamos tal vez mucho el día en la casa, pasamos encerrados, no tenemos más esparcimiento, aconsejamos y buscamos espacios donde la persona pueda abordar temas propios de psicología, salud, y también este tipo de reflexiones que inviten a poder evitar esos choques, ¿ok? Entonces, ¿cómo nos manejamos también con personal que no le gusta el teletrabajo, no pueda manejar esta modalidad? Bueno, tenemos también que ser flexibles, lo suficientemente flexibles para habilitar espacios de colaboración de físicos cuando no haya forma de inculcar esta cultura, este cambio de cultura en ciertas generaciones, ¿ok? Eso puede pasar en cualquier tipo de generación, son preferencias, pero es importante identificar los puntos concretos y específicos de dolor porque no van a ser los mismos para todos los colaboradores. Algunos sentirán un poco más esta distancia entre generaciones y entre este sentimiento abrumador que otros. Hay otros que jamás van a querer salir de su casa, nunca a una oficina. Hay otros que tal vez quieran estos espacios. Entonces, el rol del líder en este caso es primero escuchar las necesidades de salud mental y las necesidades también de condiciones laborales de sus colaboradores para generar los ambientes propicios para la comodidad en la ejecución de las labores. Seguido a esto, se tienen que hacer planes concretos. Recomiendo los one-on-one para conocer estas necesidades específicas. En los one-on-one uno puede sentarse con las personas y conocer qué ocupan, cómo lo queremos gestionar y a partir de ahí se escribe y se tiene como un acuerdo documentado y por correo la necesidad de poder hacer esos cambios. Sesiones presenciales, sesiones de esparcimiento, invitamos a sesiones a expertos de otros temas diferentes al trabajo cotidiano. Así podemos balancear un poquito esa situación. Gracias, Laura. Adelante. Perfecto. Y gracias a los que van haciendo sus consultas. Bien, el quinto y último cambio, ya casi voy a terminar porque estoy sobre mi tiempo, pero este es un cambio de cultura importantísimo y es el éxito del teletrabajo que depende del liderazgo. El líder debe entender, visualizar las oportunidades, creer en el cambio firmemente, devolver confianza. Cuando nosotros trabajamos con una metodología de trabajo remoto, trabajamos con una metodología de confianza, porque previamente con la metodología que implementamos, con la revisión de las capacidades y la formación de mi equipo, con el cierre de brechas, con la estructura metodológica, con la rendición de cuentas, con la capacitación, con todo lo que hemos hecho antes de tener trabajo remoto ágil, vamos a generar ya una metodología y un ambiente propicio para lograr confianza, como uno de los puntos que nos llevan a sentir propósito también. Entonces es importante que el líder pueda devolver esa confianza y generar ambientes de confianza para el teletrabajo, donde si hay un colaborador en problemas o incomodidad, pueda hablar, levantar la mano y externar su incomodidad para mejorar ese trabajo remoto ágil y llevar a hacer cambios, dar espacios para esparcimiento, espacios de descanso. Estamos hablando del éxito del liderazgo basado también en una confianza del equipo que se sustenta en una sólida metodología de rendición de cuentas, de gestión de resultados y cumplimiento de objetivos. No perder el sentido del humor es importantísimo. El líder no puede tener una figura totalmente opaca. Ocupamos también ese calorcito y creo que en términos de virtualidad se puede generar un poco de humor. Es un tip importante. No perder la inteligencia emocional en la contención de situaciones conflictivas. No tenemos un contacto físico, pero tenemos que incentivar contactos saludables de forma remota y vínculos también saludables de forma remota. Estar disponibles, no hay nada peor. No hay nada peor, y esto lo recalco y quiero que quede como una enseñanza. No hay nada peor para un trabajo remoto ágil que los líderes no estén disponibles para consultas. Eso es la muerte del teletrabajo ágil. Matamos el teletrabajo ágil cuando no estamos disponibles para atender las consultas del equipo. Cuando mandamos un correo no tenemos respuesta en todo el día. Cuando escribimos en el chat y nadie nos contesta. Cuando mandamos un trabajo, un entregable, cuando tenemos una duda, cuando estamos frente a un cliente y tenemos un impedimento terrible y le escribimos a nuestro líder y no contesta, no aparece, no hay nadie que nos ayude. Matamos el teletrabajo ágil cuando no estamos disponibles para nuestros equipos, cuando el gerente, cuando el líder, cuando la jefatura
no tiene una visión disponible para atender consultas, para guiar hacia el objetivo. Ok, esto es fundamental. Para mí también, en términos de liderazgo, la disponibilidad, aunque sea tal vez un poquito despacito, pero siempre tratar de estar ahí lo más disponibles posibles y habilitar canales para estar disponible para el equipo. Eliminar obstáculos es fundamental en un término de agilidad básico y celebrar avances, celebrar los avances sin importar si son grandes o si son pequeños. En honor al tiempo y en honor a la agenda que tenemos, voy a dejar la presentación hasta este quinto cambio, que justamente es el último, esperando que este espacio haya sido de provecho para ustedes. Estos 5 cambios de cultura son cambios que desde la experiencia he logrado identificar y son bastante relevantes para efectos de lograr una inserción saludable del trabajo remoto en las organizaciones y sobre todo hacer esa inserción sumamente ágil para la gente. Muchísimas gracias a todos. Si me lo permiten, podríamos aprovechar para 2 preguntas más que tenemos en el chat. Claro y que sí. Muchísimas gracias a Laura por el espacio. Serían, ¿qué opinión le merece que en algunas empresas se utilizan bitácoras para que los colaboradores detallen el trabajo realizado de manera remota? Me parece que no necesariamente eso es un control maduro. ¿Cuál es su opinión? Esta es de Guillermo Ortiz. Bueno, las horas sugiero y me parece un tema interesante. Eso es un tema bien interesante. Muchas organizaciones utilizan horas porque para efectos de facturación o para efectos de control, por ejemplo, de entregables o de presupuestos con clientes, y lo digo porque me ha tocado en algunos casos controlar horas, se hace porque hay algún tipo de proceso de cobro que se mide por las horas que una persona ejecutó una tarea. Entonces, cuando las organizaciones manejan esa estructura de facturación hacia sus clientes, hacia sus proveedores, etcétera, es válido aplicar un control de horas porque eso es una unidad de medida que muchos clientes utilizan para hacer los pagos o para facturar, que muchas empresas utilizan para hacer los procesos de cobro. Inclusive hay carteles de licitación donde se habla de horas de trabajo, etcétera. Entonces, en esos escenarios hay que evaluar si estamos frente a una empresa que maneje su gestión de facturación de esta manera. Por tanto, en este caso sí aplicaría un control de horas en tanto que se relacione con la metodología de cobro y facturación. Si la empresa no cobra, ni factura, ni controla procesos mediante la unidad de tiempo de las horas, en mi parecer, se puede balancear un poco y sustituirlo por entregas de resultados, ¿ok? Yo no soy partidaria, desde mi perspectiva, del control de horas. Solamente en aquellos casos donde por efectos contractuales o de facturación tengo que controlar las horas, porque a partir de ahí cobro. De lo contrario, son controles efectivamente que no son precisamente tal vez tan populares, se ejecutan, pero yo invitaría a las organizaciones a sustituirlo por una rendición de cuentas, por ejemplo, en las sesiones de review. En las sesiones de review vamos a ver resultados de los sprints, resultados del trabajo. Para mí es más valioso controlar maduramente a los colaboradores a través de los cierres de las tareas que he asignado, de los cierres de las tareas que ellos mismos se han asignado y han planificado, que es sobre un control precisamente de horas. Sin embargo, no lo descarto 100%, considero que puede transicionar una organización de horas a resultados. No es un cambio fácil, entonces las organizaciones tienen que estar muy anuentes a que esos son cambios de cultura y los cambios de cultura implican pasos. Pero sí recomiendo otras metodologías antes de las horas, definitivamente sí. Muchísimas gracias, Laura. La otra pregunta que tenemos es, para algunas organizaciones, por temas de tamaño y estructura, es difícil evitar el multitasking, ya que dependen de equipos reducidos. ¿Cómo se maneja esta situación en un ambiente de agilidad? A lo largo de la exposición les mencioné 2 elementos importantísimos y que al menos yo estoy familiarizadísima con eso. Uno es el impacto y otro es el valor. Cuando podemos definir todo ese montón de tareas que tenemos y todo ese montón de cosas urgentes que hay que responder ya, mi recomendación para controlar un poco el multitasking, y si por temas de recursos tenemos que ser multitasking y ponernos muchos sombreros, es que prioricemos nuestro product backlog o prioricemos ese montón de tareas que tenemos que entregar en función del impacto que me genera esa tarea para la organización y del valor que esa tarea genera en el cumplimiento de mis objetivos.
El multitasking y el exceso de tareas y el exceso de urgencia se puede controlar a través del impacto y el valor de las tareas que ejecuto. De esa forma, de las 100 tareas que tengo que hacer en la semana, determino que de ellas 20 tienen un impacto y un valor muy relevante y de prioridad número 1 en el ejercicio de mis funciones. Solo así el multitasking puede controlarse un poco, escogiendo aquellas tareas de impacto y de valor y de categoría 1. Y así va sacándolas por orden. Hay que poner límites y hay que escoger primero las que podemos trabajar para lograr encaminar un poquito el multitasking en tiempo. He venido también de organizaciones en donde no hay muchísimos recursos humanos para atender muchas tareas y nos toca ponernos muchos sombreros, pero ese es el antídoto para el multitasking y poderlo llevar de una forma ordenada. Laura, y la última pregunta nos la va a plantear Alice, que puede habilitar en este momento su micrófono. Alice, adelante. Ok, creo que no estamos lográndole cualquier cosita. Alice, si quisiera posteriormente puede plantearnos su pregunta por medio del chat o del espacio de preguntas y respuestas y con muchísimo gusto nosotros estaremos abordando y consultándoselo, transmitiéndola a Laura para que podamos darle respuesta. Listo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por sus comentarios positivos. Espero de verdad que les haya agradado muchísimo este espacio. Lo preparé con mucho cariño, tratando de hacerlo lo más práctico posible y que se lleven pues algunas ideas a sus trabajos, para la remoto y para el teletrabajo también. Muchas gracias.